Mis queridísimos amigos de Consentido, hoy estamos empezando un nuevo año, un nuevo ciclo de Consentido y lo hacemos con un consentido de las letras de Guatemala. Francisco Méndez está hoy con nosotros. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Muchísimas gracias y gracias por invitarme también. Pues vamos a conocerlo, eso queremos, conocerlo y que todo el mundo lo conozca y que luego se familiarice con usted y ya cuando leamos un poco más de su obra, digamos, sí, pues encontremos como más sentido a todo. Usted es nieto de alguien muy famoso que tenía que ver con la literatura también. ¿Desde ahí empezó ese interés por las letras o cómo fue su relación con la literatura de niño? Bueno, sí, efectivamente creo que sí, fui signado por mi abuelo. Ajá. Digamos que cuando yo nací, que era el nieto mayor, hombre, inmediatamente mi abuelo ya había muerto y entonces me pusieron sus anteojos y dijeron, este se llama Francisco Méndez. Igual que él, ¿verdad? Y entonces comencé a crecer y la casa estaba rodeada de libros, llena de libros, hasta que poco a poco empecé a sentirle como atracción a los libros y a saber que él había sido escritor. Entonces creo que esa fue una de las cuestiones que me motivó a mí para escribir, porque mi abuelo murió muy joven, a los 52 años, de leucemia. Entonces yo decía, bueno, él no terminó su obra, quisiera yo terminarla. Eso fue un error, un craso error. Pero eso me motivó mucho para acercarme a la escritura. ¿Y por qué fue un error? Fue un error, bueno, porque cada quien tiene su propio estilo, su propia época. Yo en esa época tenía un gran amigo, Alfonso, que ya falleció, y con Alfonso hasta invocaba, jugamos Ouija. ¡Ay, no! Para ver si salía el espíritu de mi abuelo. ¿En serio? Y menos mal no se nos apareció. Pero entonces, por ejemplo, mi abuelo fue un escritor que conoció a Pablo Neruda, a Juana Ibarbolú, a escritores de esa época, ¿verdad? Y habían libros firmados para él, que decía de Pablo Neruda para Francisco Méndez. Entonces yo agarraba los libros y me los llevaba al colegio y les decía, miren lo que me regaló a mí Pablo Neruda. Pero cuando miraban que era del 57, pues todo el mundo se mataba de la risa, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, tengo que seguir la cuestión de mi abuelo, pero pienso que era un craso error porque vivíamos en dos épocas y dos mundos distintos. Que ya llevar el nombre de alguien, el nombre de la mamá o el nombre del papá o del abuelo, yo siento que ya determina muchísimo y marca muchísimo, como que le pone un reto al niño de seguir por, no sé, como que hay ahí acoplarse un poco a la fuerza. Y bueno, me dice lo del libro, que llevaba los libros firmados. ¿Y cómo era de niño? ¿Era travieso? ¿Era introvertido? Siempre fue una persona traviesa, ¿verdad? De hecho, en los colegios siempre me llamaban ahí, o me decían Méndez o Castañeda. Estudié en el Julio Verne, estuve en la prepa, en el Loyola y en el Castillo Córdoba. Algún tiempo me estuve bajo la campana, que en esa época lo ponían a uno. Entonces sí era un poco molestón. Y eso que el Julio Verne es un colegio pues bastante libre, ¿no? Como sí, con mucha libertad para, sí, para sus alumnos. Y bueno, entonces usted, ¿en qué momento decidió empezar con este trabajo que inicialmente era seguir con la obra de su abuelo y luego seguir con su propia obra? ¿Cuántos años tenía? ¿Lo recuerda? Sí, más o menos tenía yo, antes de ser escritor era deportista. Sí, esa era la siguiente pregunta. Esa era mi idea, ¿verdad? Que practicaba tenis de mesa y hacía triatlón. Y resulta que cuando tenía algunas prácticas así muy fuertes, entonces tenía que descansar o hacer reposo y estaba como muy inquieto. Entonces me puse a leer y de repente lo que hice fue mejor ponerme a escribir. Gracias. Muchas gracias. Pues sí. Entonces lo que hice fue empezar a escribir cuentos de deportistas, ¿verdad? Deportistas mayas jugando poca-toc, haciendo cuestiones así como muy heroicas. Entonces más o menos a esa edad comencé yo a escribir. Esos cuentos jamás los publiqué, pero fue un ejercicio que me empezó a mí a empezar, primero a amar los libros, de leer, porque me puse a leer, y por otro lado a escribir. ¿Y era un adolescente? Sí, tenía 15, 16 años, ¿verdad? Entonces mi vida estaba dedicada al tenis de mesa, que eran como unas 6 hasta 8 horas diarias, porque fui seleccionado y fui campeón juvenil, centroamericano.
Entonces estaba con la disciplina del deporte y luego tomé la disciplina de la escritura. Sí, eso le iba a preguntar, ¿cuánto cree que se parezcan, o si no se parecen en nada, qué tan disímiles son los deportes y la escritura? Me habla ahora de la disciplina, ¿qué más comparten o no se parecen? No, por supuesto que sí se parecen. De hecho hay un libro bien interesante de Murakami que se llama, de Haruki Murakami, que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Él es un escritor famoso japonés que un día decidió ponerse a correr las maratones. Entonces habla cómo se parece un poco la escritura al deporte. Para mí se parece mucho en el sentido primero de la disciplina. Mucha gente cree que la escritura es inspiración y que una musa te va a golpear la espalda y vas a comenzar a arrojar poesía. No, no es cierto. La poesía es el resultado, por supuesto, de la vivencia, pero sobre todo de la disciplina de trabajar diariamente. Todas las artes, creo yo, sí, que todas quienes las no artes, las practican, incluso hay muchos que quieren practicarlas y que dicen, voy a ser músico. Y están esperando que hacer el gran hit sin saber o primero aprenden nada. las mañas y después ya no aprenden a hacer música o literatura. Entonces en el deporte es igual, si querés correr una maratón de 42 kilómetros, ¿qué haces? Comenzás a correr poquito, a aprender la técnica, la disciplina, hasta que vas a correr, tenés que correr 100 o 50. En la escritura es igual, ¿verdad? La escritura es un ejercicio que hay que agarrar el oficio. Hay que ponerse a escribir y a escribir y a escribir y a leer y a vivir. Digamos que esos son los 3 elementos básicos. Digamos que eso sería como los tenis. Si yo quiero ser corredora, primero me compro un buen par de zapatos. Sí. Y el leer sería como el alimento de un escritor y sería como las vitaminas de un deportista, porque puedes tener muchas ganas de correr, pero si no tenés las condiciones no lo vas a hacer. En la escritura pasa eso también, ¿verdad? Hay gente que cree que es escritor y nunca lee un libro. Eso es fregado. Claro que si escribes escritor, pero no es un escritor con oficio o no puede ser reconocido. Y pasa mucho. Sí, yo recuerdo un chico que alguna vez se me acercó y pues me contó que quería escribir y todo. Y yo, ¿y qué te gusta leer? Ah, no, es que leer no me gusta, solo me gusta escribir. Es como un cineasta que diga que no le gusta ver películas. Exactamente, claro. Pues bien, vamos a seguir platicando de estos aspectos tan interesantes de su vida que yo les apuesto que no todos conocían. Vamos a regresar en un ratito, así es que no se muevan. En el primer consentido de 2014. Es la primera vez que digo la fecha, que digo el año. Nuestro invitado hoy es Francisco Méndez. Ya nos contó que, bueno, mucho tiene que ver su trabajo con el trabajo que hizo su abuelo, que eventualmente usted descubrió que a usted también le gustaba, porque también pudo suceder que en algún momento dijera, no, de plano que esto no es lo Así mío, es. y se hiciera contador o médico, ¿verdad? Sí. Y también como el deporte en su vida también marcó muy claramente su trabajo como escritor. También fue periodista, ha sido periodista desde repartir periódicos hasta editor. Cuénteme todo este trayecto. Bueno, sí, efectivamente. Ahora trabajo en la revista Crónica, estoy a cargo de la sección de cultura. Y yo comencé repartiendo la revista. Mi papá tenía una pequeña empresita ahí de repartir y entonces me daban una motilla Vespa y metía en las revistas y las iba a repartir así con mucho gusto. Ese fue como el primer acercamiento que tuve. Más adelante empecé en Siglo XXI, cuando Siglo XXI se fundó, 1990, el 2 de marzo creo que salió el primer periódico. Yo empecé en el 89. Y de ahí en adelante pues he trabajado en algunos medios como Prensa Libre, estuve ayudando a los corresponsales en EFE, estuve en la fundación de una revista que se llamó Polémica y también he sido columnista, escribo una columna en nuestro diario. Y ahora pues volví porque tenía un tiempo de haberme alejado del periodismo, aunque siempre he dado clases en la universidad de periodismo. Entonces el periodismo también me ha marcado mucho en la vida. Y entre todo lo que ha hecho, desde escribir, repartir, editar, etcétera, ¿qué es lo que más le ha gustado? En el periodismo. Ajá. Bueno, siempre me ha gustado hacer entrevistas, lo que tú estás haciendo Chócales. conmigo. Pero cuando yo soy entrevistado me pongo muy nervioso. Pero en realidad me gusta mucho entrevistar. De hecho, tengo ahorita el proyecto de sacar el otro año un libro de entrevistas. Me encantaría leerlo, aprendería tanto, estoy segura. Son entrevistas que hice durante hecho mi carrera y son personajes, muchos ya murieron, gente como Luis Cardosa de Aragón y gente muy valiosa que no solamente es la entrevista, sino la anécdota de cómo fue la entrevista. Entonces, para mí la entrevista es un género, es como un ring de box en el que gana el que tiene más técnica y más poder. Es una lucha de poder. ¿Será? Sí, la entrevista es una lucha en buen sentido de la palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tanto el entrevistado como el entrevistador
están, digamos, discutiendo cuestiones que tienen que ver, como en mi caso, ¿verdad? O de política y demás, entonces es muy interesante. Hay un tipo de reto, ¿no? Sí, es un intercambio intelectual. El intercambio de los boxeadores es de fuerza, de físico. Puños. Pero el de un entrevistador con el entrevistado es un intercambio intelectual. Y ahora que menciona la entrevista, también sabemos que entrevistó a Tito Monterroso. ¿Cómo fueron estas entrevistas de personajes realmente importantes? Sí, pues yo una vez agarré mi mochila trabajando precisamente en siglo XXI y me fui a entrevistar a escritores guatemaltecos que vivían en el exilio. Y la entrevista de Monterroso fue genial porque un tipo así con tanto talento, tan famoso y tan sencillo. Yo he entrevistado gente que ha hecho ni siquiera la 10ª parte de lo que hizo Monterroso y tienen unas ínfulas que ya solo le falta creerse premio Nobel. Pero Monterroso es un tipo tan humilde, tan sencillo, ¿verdad? Sí, yo tengo una frase que la digo y me la recuerdo a mí misma seguido, que es: solo la gente humilde es realmente grandiosa y la humildad es el único camino hacia la grandeza. Claro, así es, no hay que perder el horizonte, tanto él como, bueno, yo he tenido posibilidades de entrevistar a Sting, por ejemplo, ¿verdad? Entrevisté a Silvio, ¿sí? Sting, ajá. A Silvio, a Pablo, estuve cuando llegó el Papa a Cuba y entrevisté a la hija de Che Guevara, y entonces a lo largo de entrevistar a muchas personalidades, uno aprende mucho de la gente sencilla. Y la gente sencilla, hay veces cuando uno se topa con gente grande como Monterroso, por ejemplo, le da uno unas lecciones de ser uno humilde increíbles. Creo que eso ha sido muy valioso para mí. Sí, es increíble cómo a través de las entrevistas uno se conoce a sí mismo también. Así es. ¿Verdad? ¿Y va a seguir entrevistando? ¿O solo va a sacar este libro de las entrevistas que ya hizo? ¿O tiene planes en ese ámbito? ¿Cómo no? Ahorita viene el primer tomo, que es entrevistas que hice a gente guatemalteca. El segundo tomo es internacional. Pero como ahora estoy en la revista, estoy haciendo algunas entrevistas y probablemente voy a incluir algunas. Es como una selección, ¿verdad? Y creo que libros como esos en Guatemala son importantes. Y entre todo el trabajo que ha hecho, ya lo empecé a tuitear. Sí, claro. De viajar, de ir y venir, ha traído también a nosotros, a mucha gente, literatura centroamericana. Ha leído muchísimo también sobre literatura centroamericana. ¿Cree que se puede conocer una región como Centroamérica, digamos, a través de su literatura? ¿Qué tanto se conoce una sociedad a través de su literatura? Sí, yo creo que la literatura es la que le toma el pulso a la sociedad, ¿verdad? Es como el termómetro, ¿verdad? La literatura, como dice por ahí un crítico, Mijail Bakhtin, es la que refracta la realidad. Es decir, si ponemos una pajilla dentro de un vaso, la refracta la luz, ¿verdad? La literatura hace eso. Entonces, a mí me parece que sí, desde que la literatura centroamericana se conoce, uno puede conocer las épocas, por ejemplo, el siglo XIX, a partir de José Mía, por ejemplo, ¿verdad?, de Guatemala, puede conocer a Roque Dalton a través de la literatura de los años 60, puede conocer a Carmen Naranjo de Costa Rica a través de los años 80, o a Sergio Ramírez, ahora con una visión muy contemporánea. O a su abuelo también. Sí, o mi abuelo. Digamos que Centroamérica tiene grandes escritores que uno de los problemas es que nosotros no los conocemos. La gente conoce a argentinos, chilenos y colombianos que son buenos, pero nos hace falta conocer a los vecinos. Es más fácil que un guatemalteco conozca a un escritor chileno que a un salvadoreño, ¿verdad? Entonces a mí me interesó, por eso me fui a estudiar mi doctorado a Costa Rica para profundizar en el conocimiento y publiqué una antología de cuentos centroamericanos y soy un centroamericanista. Y si le hace una radiografía, si le toma la placa y la pone así contra la luz, ¿cómo ve la literatura en Guatemala? ¿Cómo ve los nuevos nombres? En Guatemala siempre he creído que nosotros tenemos un país privilegiado, primero porque es una ciudad tan convulsa que no se necesita tener mucho talento para escribir. Para que algo se le sacuda Aquí pasan a uno cuestiones dentro. En Guatemala que ni García Márquez se las ha imaginado, ¿verdad? Te puedo poner varios ejemplos. Entonces sí tenemos un insumo y sobre todo que creo que también arrastramos muchos nombres de autores como Asturias, como Cardosa, como Monteforte, que han creado toda una tradición literaria. Entonces sí existe, digamos, por ejemplo, está Rodrigo Rey Rosa, que es uno de los autores pues, más conocidos, no solo en el área, sino en España y en otros lados. Creo que es una literatura que ya dejó, ¿verdad?, un poco el tema de la guerra y que se ha metido más a un rollo más intimista, una literatura que se conoce como de
la literatura del cinismo, desde del desparpajo. Hay muchos autores que escriben en contra, digamos, de todo. Bueno, no hay una bandera de determinada forma, sino que es una especie como de cinismo que se conoce, como Javier Payeras, por ejemplo, ¿verdad? Como Estuardo Prado, que es un escritor genial. Ay, te puedo mencionar muchísimos autores que de alguna u otra manera están siendo ya reconocidos fuera de Guatemala por la obra que ellos han creado. ¿Y su línea, la suya, cuál es? Bueno, yo tengo una línea. Primero, siempre he dicho que soy urbano y nada de lo urbano me es ajeno, haciendo una paráfrasis de Erasmo de Rotterdam. Sin embargo, yo desde hace mucho tiempo me he dedicado a escribir novela policíaca. Ese es ahora como mi rollo, mi onda, ¿verdad? Tengo un comisario, que es el comisario Wenceslao Pérez Chanán, y he escrito ya muchas novelas protagonizadas por él y muchos cuentos en donde él es el protagonista. Esa es como mi área, la novela negra o la novela policial. Y es realmente, a mí me produce un genuino placer leerlo, de verdad que sí. Vamos a seguir platicando con nuestro súper invitado de hoy. No se muevan, que ya regresamos en Consentido. Hoy estamos platicando con Francisco Méndez, gran escritor. Hablábamos hace un ratito de la cantidad de obras que tienes. Novelas, cuentos cortos, ensayos. ¿Tienes alguno favorito? Bueno, yo desde que inventé a mi comisario, creo que las novelas que he escrito de él son mis favoritas, aunque mi primera novela, que se llama Completamente Inmaculada, pues lleva 3 ediciones y es algo que también yo creo que cada una de las obras que uno tiene, pues le tiene especial cariño. Como un hijo. Sí, o como un yo perro. A cada uno le tengo muchos de ellos. Como una mascota. Sí, como una mascota, claro. Ya vamos a llegar a su gusto por los perros, espérense. Pero ahora que dice de las ediciones del libro, ¿también ha sido traducido a otros idiomas? Pues sí, he tenido ahí una buena estrella. Primero me trajeron al Cachiquel. El Fondo de Cultura Económica publicó un libro mío de cuentos, el cual para mí fue un honor porque es una cuestión de que lo lean a uno aquí en Guate, ¿verdad? Luego me trajeron al francés, que precisamente este año, en el 2014, me voy a ir a Francia porque me van a publicar 3 libros protagonizados por mi comisario Wenceslao. Los 3 libros son en francés y es por la editorial Latin Noir. Luego me han traducido algunos cuentos al inglés, ¿verdad? Y estoy esperando algunas traducciones ahí al polaco y al alemán, entonces pues estoy... ¿Y qué tanto se pierde en la traducción? ¿O cree que es bastante igual? Sí, es una buena pregunta. Mucha gente dice que la traducción es una traición, pero yo pienso que no. Es genial porque, bueno, te voy a poner el ejemplo de uno de mis cuentos que se llama Sombras de Jaguar. Si yo lo digo en guatemalteco, que se trata de unos periodistas que van a buscar jaguares a Petén, en una oración dice: al gato le quitaron el tacuche. Eso lo entendemos los chapines, pero el traductor francés me decía: no entiendo qué significa eso. Hasta la palabra tacuche, ¿verdad? Puede que no la entiendan en otro país. De seguro la traducción no dice eso, pero al final de cuentas es lo más acercado que hay. Entonces, especialmente en algunas de mis obras que hay mucho chapinismo, guatemaltequismo, es difícil, pero yo cuando las he leído en inglés o en francés, me parece genial porque al final se acercan mucho ahí. Sí, además, para mí la maravilla de las traducciones es que de otra manera hay un montón de autores que no conoceríamos. Yo he leído 2 libros en inglés en mi vida y seguro entendí la mitad, pero me sirvieron de práctica. Claro. Y hay unos autores que me gusta leer, que yo sé que no son originales en español, pero que si no, pues de plano no me acercaría a ellos, ¿no? Así es. Lo comenté por encimita, pero ahora háblenos de su pasión por los perros. Bueno, yo siempre he dicho que me llevo mejor con los perros que las personas. Los perros para mí me han acompañado desde que soy chiquito, ¿verdad? Siempre tuve en la casa, desde que yo era un bebé, habían perros conmigo. Y entonces siempre he tenido mucha atracción por ellos y en algún momento decidí comenzar a criar perros. Entonces hubo una primera época que crié Weimaraners, es una raza de perros fantásticos. Hermosos. Lindos, que no hay muchos y tienen un defecto y que son muy pegados al ser humano. Es creo que el perro que más se pega al ser humano. Si uno no está con ellos, sufren. Entonces, en esta segunda etapa, digamos, que es una etapa ya más importante y más desarrollada, estoy empezando a criar Weimaraners y perros Pointer inglés. Que no es que yo los vaya a criar como que son ganado, no, porque son mis mascotas. Lo único es que una de las ideas de ser uno criador
es que de alguna otra manera es preservar la raza. Sí es importante preservar una raza porque se tiene un árbol genealógico, tú puedes saber el abuelo, el tatarabuelo, si tuvo alguna enfermedad o si todo el mundo está sano. Entonces por eso es importante, ¿verdad? El hecho de tener perros que de alguna otra manera tengan una raza determinada. Ajá. Y sobre todo porque es muy noble tener animales, tener sus cachorros y entrevistar a una persona que los va a comprar. Yo siempre los entrevisto, ¿Sí? Les pregunto, bueno, ¿tiene espacio? Si tiene niños pequeños, mejor no, porque el Weimaraner juega mucho y es muy grande. Si no tiene espacio tampoco, entonces tampoco solo es el hecho de vender, sino que compartir. Y por ejemplo, con mi mujer tenemos la idea hemos participado en exposiciones. ¿Ah, sí? Y ¿Te han ganado premios y todo? Han ganado premios y entonces en ese sentido estamos contentos porque más adelante nos queremos ir a competir a otros países. Entonces también es una cuestión que uno puede hacer bien en familia y conoce personas que están en el mismo rollo. Pero sí es un mundo completamente ajeno. ¿Y los perros no lo han inspirado a escribir? Pues sí, tengo una novela que voy a publicar ahorita, la novela está inédita, donde es una novela específicamente de perros. La primicia. ¿Verdad? Sí, es una novela, está de perros, creo que se va a llamar. Entonces sí, y tengo algunos cuentos también. De hecho, tengo una sección de cuentos que se llaman Bestiario, en donde hay participaciones de animales. Tengo un cuento que ganó un premio de derechos humanos, que es la historia de una perra de pelea, una American Pitbull Terrier, donde yo, pues, de alguna otra manera me manifiesto en contra de por qué tienes que poner a pelear perros, Sí, terrible. a hacerles daño y lo demás. Entonces sí me interesan mucho los animales, son más nobles que nosotros los seres humanos. Muchísimo. Y son más genuinos, más transparentes, más... tienen un montón de Y cualidades. siempre te perdonan. Sí, siempre. Ni siquiera hay que pedirles disculpas. Sí, es cierto. En este tercer segmento yo tengo una lista de palabras, como ya se nos acaba el tiempo, unas palabras elegidas para ti, que me tienes que responder con una palabra o con una frase, pero cortito, ¿no? Guatemala. El país que amo porque es el mío, Música favorita. el blues. ¿Y pones música cuando escribes? Sí, pongo ¿Sí? mucha música. Cuento que te hubiera gustado escribir. El cuento que me hubiera gustado escribir, Atardecer en los parques, de Julio Cortázar. ¿Hay algún libro que recuerdes que te haya cambiado la vida? ¿Que recuerdes el gancho en el estómago? Sí, Antes que anochezca, del escritor cubano Reinaldo Arenas. Es maravilloso ese Sí, escritor. es un libro sumamente terrible y golpea. El libro, ¿recuerdas algún libro ahorita que no te haya gustado, tal vez haya sido muy alabado y hayas agarrado y hayas... Sí, son muchos los libros que no me han gustado, pero te podría decir que posiblemente algún clásico, ¿verdad? Tal vez algún libro clásico que no me haya llamado la atención. ¿Tu escritor nacional favorito? Luis Cardoso de Aragón. ¿Y tu escritor favorito en general? Ay, te podría decir unos tres porque tengo a Raymond Chandler, que es uno de mis gurús de la novela policíaca, Dashiell Hammett, que también es un escritor de policíaco, y a George Simenon, que es un escritor de novela policíaca. Hoy en día esos son los favoritos. Jefes. Cuando entrevistamos a escritores siempre mi guionista pone este nombre entre las palabras para preguntarles, porque nos gusta ver la reacción. Él y yo tenemos el mismo sentir con respecto a este autor y queremos ver la suya. Paulo Coelho. 5 puntos menos a mis alumnos que lo lean. Vaya, me parece genial la respuesta. Pues muchísimas gracias por compartir con nosotros su tiempo. Gracias por inaugurar el ciclo 2014 de Consentido de tan buena manera. Le deseamos éxito con todo y por favor léanlo. De verdad es súper agradable de leer. A mí me encanta que en la literatura, y con usted me pasa de una manera muy inmediata, es como el cine, ¿no? Todo se puede inventar, pero es más barato. Solo es cuestión de escribirlo en el papel, de imaginarlo. Y los personajes pueden ser como quieran, pueden vivir donde sea, de lo que sea, hacer sin límite. Y me pasa que me conecto, eso es lo primero que se me viene a la mente cuando te leo a ti. Pues muchas gracias, y yo para este año 2014 les pido que lean autores guatemaltecos.
Muy bien. ¿Y cómo es lo último, las clases? Porque no te pregunté nada de tus clases. Tienes muchos años dando clases. Sí, tengo ya 10 años de dar clases, especialmente en la Universidad Marroquín, en la Universidad del Valle y también en la Andívar. Ahí doy clases especialmente en comunicación y en letras. Te has de llevar unos grandes sustos de lo poco que leemos los guatemaltecos, ¿o no? Sí, o de lo que no leen también muchos chapines, pero sobre todo porque es histórico, ¿verdad? Muchos de mis estudiantes aprenden el gusto de la lectura, pero porque tal vez antes no habían tenido posibilidades. Pero siempre yo aprendo mucho de mis alumnos. Pues muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo y a ustedes por estar ahí del otro lado. La próxima semana viene más en Consentido. Chao.